El sol de agosto caía implacable sobre Guadalajara aquel domingo de 1991. El termómetro marcaba 32 grados a las 11 de la mañana cuando la familia Mendoza llegó al estacionamiento de Aqua Aventura, el parque acuático más grande del occidente de México. Roberto Mendoza bajó primero del Tsuru azul, estirando la espalda, después del trayecto de 2 horas desde Tepic. Su esposa Carmen salió del asiento del copiloto, abanicándose con un folleto del parque, mientras sus 3 hijas bajaban del asiento, trasero entre risas y empujones juguetones. ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos!, gritaba Sofía, la menor, de apenas 8 años. Sus coletas negras rebotaban mientras saltaba de emoción, apretando contra su pecho la mochila rosa donde guardaba su traje de baño nuevo. «Cálmate, Sofía», le dijo Mariana, la hermana del medio, con sus 11 años y su aire de superioridad. Ajustó sus lentes de sol nuevos, un regalo de cumpleaños, y tomó de la mano a su hermana menor. «No te vayas a perder». Elena, la mayor, con sus 14 años, caminaba unos pasos atrás, fingiendo indiferencia adolescente mientras sus ojos brillaban con la misma emoción que sus hermanas. Llevaba puesta la pulsera de cuentas rojas y azules que las 3 habían hecho juntas en las vacaciones de Semana Santa, cada una con su inicial grabada en una cuenta plateada. «Quédense cerca», advirtió Carmen mientras Roberto pagaba las entradas en la taquilla. «Este lugar es enorme y hay mucha gente». El parque bullía con la energía de cientos de familias, aprovechando los últimos días antes del regreso a clases. El aroma a elotes preparados y churros se mezclaba con el cloro de las albercas. La música de Luis Miguel sonaba desde las bocinas, estratégicamente colocadas, compitiendo con los gritos de emoción de los niños en los toboganes. Las hermanas Mendoza corrieron hacia los vestidores, sus voces perdiéndose entre el murmullo general. Carmen las siguió, cargando las toallas y el bloqueador solar, mientras Roberto buscaba un lugar bajo las palapas para dejar sus pertenencias. «Mami, ¿podemos ir primero al kamikaze?», preguntó Mariana, señalando el tobogán más alto del parque, una estructura amarilla y azul que se elevaba como una serpiente de concreto sobre el resto de las atracciones. «Ese es para niños grandes», intervino Roberto, llegando con una hielera rentada. «Sofía no puede subir ahí. Yo sí». «Soy grande», protestó la pequeña inflando el pecho. «Ya tengo 8. Elena puso los ojos en blanco. «Ni siquiera alcanzas la estatura mínima, enana». «No me digas enana». Ya. Carmen intervino antes de que la discusión escalara. «Vamos primero a la alberca de olas. Ahí podemos estar todos juntos». La alberca de olas era el corazón del parque, una enorme piscina donde cada 15 minutos se generaban olas artificiales que iban desde suaves ondulaciones hasta crestas de 1,5 metros. Las hermanas se lanzaron al agua entre gritos de alegría, sus pulseras idénticas brillando bajo el sol mientras nadaban. Roberto se quedó en la orilla menos profunda con Sofía, enseñándole a flotar de espaldas mientras Carmen se unía a las mayores en la zona más honda. Elena y Mariana competían para ver quién aguantaba más tiempo bajo el agua, emergiendo con el cabello pegado a la cara y riendo a carcajadas. «¡Miren! ¡Ya vienen las olas!», gritó alguien, y un murmullo de emoción recorrió la alberca. El sistema mecánico se activó con un zumbido sordo, y el agua comenzó a agitarse. Las primeras ondulaciones llegaron suaves, meciendo a los bañistas como si estuvieran en el mar. Pero pronto las olas crecieron, levantando y bajando a la gente en un vaivén cada vez más intenso. Sofía chillaba de emoción en los brazos de su padre, mientras Elena y Mariana se dejaban llevar por las crestas, sus risas mezclándose con los gritos de otros niños. Carmen nadaba cerca, vigilándolas con ojo maternal,
Después de una hora en la alberca, la familia se dirigió a la zona de toboganes medianos. El pulpo loco, con sus 8 carriles de colores, era perfecto para que las 3 hermanas bajaran al mismo tiempo. Subieron las escaleras corriendo, dejando huellas mojadas en el concreto caliente. «A la cuenta de 3», gritó Elena desde su carril. 1, 2, 3. Se lanzaron al mismo tiempo, deslizándose por las curvas del tobogán entre gritos. Mariana llegó primera, seguida de cerca por Elena. Sofía apareció segundos después, tosiendo un poco por el agua que había tragado, pero con una sonrisa enorme. «Otra vez, pidió, y subieron de nuevo. La mañana transcurrió entre toboganes, carreras en la alberca y descansos bajo la palapa. Roberto había comprado una cubeta de cervezas frías y compartía historias con otros padres mientras las mujeres de la familia jugaban. Carmen aplicaba bloqueador solar a sus hijas cada hora, ignorando sus protestas. Para la 1 de la tarde, el hambre comenzó a hacer efecto. La familia se reunió en su palapa para el almuerzo, tortas de jamón que Carmen había preparado, papas fritas, refrescos de manzana para las niñas y más cerveza para Roberto. «Después de comer tienen que esperar media hora antes de meterse al agua», advirtió Carmen, repartiendo las servilletas. «Ay, mamá, eso es puro cuento», se quejó Elena. «Cuento o no, van a esperar». Las hermanas devoraron sus tortas mientras planeaban qué atracciones visitar después. El parque tenía una nueva sección que habían inaugurado ese verano. El Reino, del Neptuno, con toboganes más extremos y una alberca con trampolines. «Dicen que el tobogán de tornillo te da vueltas como lavadora», comentó Mariana con los ojos brillantes. «Jorge de mi salón vino la semana pasada y dice que casi vomita». «¡Guácala!», exclamó Sofía arrugando la nariz. «Pues yo sí quiero ir», declaró Elena. «Pero primero vamos al río Lento. Necesito descansar un poco». El río Lento era un canal circular que rodeaba parte del parque, con una corriente suave que llevaba a los bañistas en un recorrido relajante entre vegetación artificial y cascadas decorativas. Las 3 hermanas se subieron a una balsa triple, con Sofía en medio, protegida por sus hermanas mayores. «Miren, ahí está la cueva», señaló Mariana cuando se acercaban a un túnel oscuro decorado con luces de neón azules y verdes. Sofía se aferró a los brazos de sus hermanas cuando entraron, pero pronto se relajó al ver los diseños luminosos en las paredes. Peces, estrellas de mar, pulpos fosforescentes que parecían flotar en la oscuridad. «¡Qué padre!», susurró, maravillada. Dieron 3 vueltas al río antes de que Elena decidiera que era hora de probar atracciones más emocionantes. Carmen les dio permiso de explorar la sección nueva solas, con la condición de que cuidaran a Sofía y regresaran en 1 hora. «Y no se separen», añadió Roberto, mirándolas sobre sus lentes oscuros. «Elena, tú eres la responsable». «Sí, papá», respondió la adolescente tomando las manos de sus hermanas. El reino de Neptuno era impresionante. Los toboganes se retorcían como serpientes marinas, pintados en tonos de azul y verde que brillaban bajo el sol. El tobogán de tornillo que había mencionado Mariana se elevaba como una torre, con una entrada que parecía la boca de un monstruo marino. «Yo no me subo a esa cosa», declaró Sofía, mirando hacia arriba con aprensión. «Está bien, enana. Tú espérame aquí abajo», dijo Elena, pero Mariana la detuvo. «No podemos dejarla sola. Mamá dijo que no nos separáramos». Elena suspiró, mirando con anhelo el tobogán extremo. «Bueno, vamos a los otros entonces». Encontraron un conjunto de toboganes de velocidad que permitían niños de la altura de Sofía. Eran 6 carriles rectos donde los visitantes se lanzaban sobre tapetes para deslizarse lo más rápido posible. Las hermanas tomaron 3 carriles contiguos. «El que llegue último es un huevo podrido», gritó Mariana.
Se lanzaron al mismo tiempo, deslizándose por la superficie resbaladiza. Elena iba a la cabeza, su cuerpo más grande le daba ventaja, pero Sofía, siendo la más ligera, aceleró en la última parte y llegó segunda, justo antes que Mariana. «¡Gané! ¡Gané!», celebró, saltando en el agua. «No es justo. Pesas como una pluma», protestó Mariana, pero estaba sonriendo. Probaron varios toboganes más, cada uno con sus propias características. Uno que los lanzaba por un tubo oscuro antes de escupirlos en una alberca, otro con curvas cerradas que los mareaba, uno doble donde Elena y Mariana bajaron juntas mientras Sofía las esperaba. Eran casi las 3 de la tarde cuando decidieron probar el remolino de Neptuno, una atracción donde el tobogán desembocaba en un embudo gigante donde los bañistas daban vueltas antes de caer por un hoyo al centro hacia una alberca profunda. «Este sí me da miedo», admitió Sofía, observando cómo otros niños gritaban mientras daban vueltas en el embudo. «Vamos juntas», propuso Elena. «Las 3 en una balsa». Subieron las escaleras cargando una balsa circular para 3 personas. La fila era larga, serpenteando entre barandales metálicos bajo el sol inclemente. Mariana sacó su pulsera y la observó, las cuentas rojas y azules alternándose en un patrón que habían diseñado juntas. «¿Se acuerdan cuando hicimos estas?», preguntó, mostrando la cuenta plateada con la M grabada. «Claro», respondió Elena, levantando su muñeca para mostrar la suya con la E. Sofía lloró porque no le salía el nudo. «No lloré», protestó la aludida, aunque sus mejillas se tiñeron de rosa. «Solo se me metió algo en el ojo». Las hermanas rieron, y por un momento el calor y la espera no importaron. Eran solo ellas 3, como siempre, como había sido desde que Sofía había aprendido a caminar y las seguía a todas partes como un patito. Finalmente llegó su turno. El salvavidas, un joven moreno con silbato al cuello, las ayudó a acomodarse en la balsa. «La más pesada atrás, la más ligera adelante», instruyó. «Sujétense fuerte de las manijas y no se suelten pase lo que pase». Elena se acomodó atrás, con Mariana a su derecha y Sofía entre las dos. El salvavidas verificó que estuvieran bien sujetas y luego las empujó hacia la entrada del tobogán. La bajada fue más rápida de lo que esperaban. La balsa se deslizó por el tubo azul, ganando velocidad con cada curva. Sofía gritaba, mitad terror y mitad emoción, mientras sus hermanas reían. De pronto salieron disparadas hacia el embudo. La sensación era indescriptible. La balsa subió por la pared del embudo, casi vertical, antes de caer y subir por el lado opuesto. Daban vueltas cada vez más rápido, acercándose al hoyo del centro con cada rotación. «¡Me voy a marear!», gritó Mariana. «¡Aguanta!», respondió Elena, aunque ella también sentía el estómago revuelto. Sofía había cerrado los ojos, aferrándose a las manijas con todas sus fuerzas. Y entonces, cuando parecía que darían vueltas para siempre, la balsa cayó por el hoyo central. Por un segundo flotaron en el aire antes de impactar contra el agua. La alberca era profunda y fría, un contraste shock después del calor del día. Las 3 hermanas emergieron tosiendo y riendo, nadando hacia la orilla donde otro salvavidas las esperaba. «¿Están bien?», preguntó tendiéndoles la mano para ayudarlas a salir. «Estuvo padrísimo», exclamó Sofía para sorpresa de sus hermanas. «¿Podemos ir otra vez?». Elena miró su reloj de plástico resistente al agua. «Se nos acabó la hora. Tenemos que regresar con mamá y papá». Caminaron de regreso a la palapa, dejando charcos a su paso. El parque seguía lleno, quizá más que en la mañana. Familias enteras ocupaban cada espacio disponible de sombra. Las filas para los toboganes eran interminables y la música seguía sonando, ahora con éxitos de Timbiriche. Pero cuando llegaron a su palapa, encontraron a sus padres empacando las cosas. «¿Ya nos vamos?»,
preguntó Mariana decepcionada. Tu padre se siente mal, explicó Carmen en voz baja. Creo que fue el sol y las cervezas. Roberto efectivamente se veía pálido, sentado en la silla de plástico con una toalla, mojada en la frente. Estoy bien, murmuró, pero era obvio que no era así. Solo denme unos minutos. No, mejor vámonos, decidió Carmen. Ya llevamos 5 horas aquí. Es suficiente. Las niñas se miraron entre ellas desilusionadas. Habían planeado quedarse hasta que cerraran a las 7, probar todos los toboganes que faltaban, nadar más en la alberca de olas, quizá comprar un helado de los carritos que paseaban por el parque. Pero mamá, empezó Elena, nada de peros, vayan a cambiarse. Sabían que ese tono no admitía réplicas. Caminaron hacia los vestidores arrastrando los pies, sus ánimos considerablemente disminuidos. Pobre papá, dijo Sofía mientras se quitaba el traje de baño mojado. Se lo tiene merecido por tomarse 4 cervezas bajo el sol, respondió Elena, aunque había preocupación en su voz. Se vistieron rápidamente, guardando los trajes mojados en bolsas de plástico. Mariana se detuvo frente al espejo para desenredar su cabello, notando cómo el cloro lo había dejado áspero. El próximo año venimos otra vez, prometió Elena, tratando de animar a sus hermanas, y nos quedamos todo el día. Sí, concordó Mariana, y subiremos a todos los toboganes hasta el kamikaze. Yo también, añadió Sofía. Para entonces ya voy a estar más alta. Salieron de los vestidores y se encontraron con que el pasillo estaba inusualmente vacío. Los sonidos del parque parecían lejanos, amortiguados. Elena frunció el ceño. ¿Por dónde es?, preguntó Mariana, mirando a ambos lados del corredor. Por aquí, dijo Elena, pero no sonaba muy segura. Caminaron por el pasillo, sus chanclas haciendo eco contra el piso de cemento. Pasaron puertas marcadas como solo personal y mantenimiento. El corredor se dividía en 2. Creo que nos equivocamos, admitió Elena. Vamos a regresarnos, sugirió Mariana. Pero cuando se dieron vuelta, el pasillo por donde habían venido se veía diferente. ¿O era el mismo? Las paredes de bloc, pintadas de blanco, se veían todas iguales. Tengo miedo, susurró Sofía tomando la mano de Elena. No pasa nada, la tranquilizó su hermana mayor, aunque ella misma sentía un nudo en el estómago. Solo estamos un poco perdidas. Vamos a encontrar la salida. Tomaron el pasillo de la derecha, caminando más rápido ahora. El corredor hacía una curva y luego otra, como un laberinto de servicio. El aire olía a humedad y cloro concentrado. «¡Miren! ¡Una puerta!», señaló Mariana. Era una puerta de metal con una ventanilla pequeña. Elena se paró de puntas para mirar a través de mis amicinto. Ella, pero solo veía oscuridad. «Está cerrada», dijo, probando la manija. Siguieron caminando, ahora con verdadera urgencia. Los pasillos se sucedían uno tras otro, todos idénticos, todos vacíos. No había señales, no había salidas de emergencia visibles, no había nadie a quien preguntarle. «¡Auxilio!», gritó Sofía, pero su voz se perdió en los corredores, vacíos. «No grites», la regañó Elena, aunque ella también quería gritar. «Alguien nos va a encontrar». Pero nadie vino. Siguieron caminando, tomando turnos al azar, esperando encontrar una salida, una persona, algo que las orientara. El tiempo parecía estirarse, los minutos convirtiéndose en lo que parecían horas. Fue Mariana quien lo vio primero, una rejilla de ventilación cerca del piso, grande enough para que cupiera una persona pequeña. «Tal vez lleva afuera», sugirió. Elena se agachó para examinarla. La rejilla estaba floja, cedió fácilmente cuando la empujó. Detrás había un conducto metálico que se perdía en la oscuridad. «No sabemos a dónde lleva», dijo, dudosa. «Es mejor que quedarnos aquí», argumentó Mariana. Tenía razón.
No podían seguir vagando por los pasillos para siempre. Sus padres ya debían estar buscándolas, preocupados. «Yo voy primero», decidió Elena. «Si es seguro, las llamo». Se metió al conducto, que era más amplio de lo que parecía. Podía gatear cómodamente. El metal estaba frío contra sus palmas, un alivio después del calor del día. «¿Qué ves?», preguntó Mariana desde afuera. «Nada todavía, está oscuro, pero siento aire, debe llevar a algún lado». Una por una, las hermanas entraron al conducto. Sofía iba en medio, protegida por sus hermanas. Gatearon en la oscuridad, guiándose por el tacto y el sonido de sus respiraciones. El conducto parecía no tener fin. Hacía curvas, subía y bajaba. Se dividía en intersecciones donde tenían que decidir qué camino tomar. El aire se volvió más frío, más húmedo. Olía diferente, no a cloro, sino a algo más metálico. «Tengo frío», se quejó Sofía. «Ya mero llegamos», mintió Elena, aunque no tenía idea de dónde estaban. Y entonces, sin previo aviso, el conducto terminó. Elena sintió el vacío con su mano y se detuvo justo a tiempo. «¿Qué pasa?», preguntó Mariana. «Se acabó. Hay como un hoyo». Tanteó con cuidado. Parecía ser una abertura vertical, otro conducto que bajaba. No podía ver el fondo. «Vamos a regresarnos», decidió. Pero cuando intentaron retroceder, se dieron cuenta de que el espacio era demasiado estrecho para darse vuelta. Tendrían que seguir hasta encontrar un lugar más amplio. «Voy a bajar un poco a ver qué hay», dijo Elena, tratando de sonar valiente. Se deslizó con cuidado por la abertura, usando las paredes para controlar su descenso. El conducto vertical era corto, solo unos 2 metros. Sus pies tocaron suelo sólido. «¡Llegué abajo!», gritó. «Está bien, pueden bajar». Una por una, sus hermanas la siguieron. Cuando todas estuvieron abajo, se dieron cuenta de que estaban en un espacio diferente. No era un conducto, sino una especie de cuarto pequeño, sin paredes de concreto y un olor penetrante a humedad. «¿Dónde estamos?», preguntó Mariana. Elena no respondió. En la penumbra podía distinguir tuberías grandes que corrían por las paredes, válvulas oxidadas, medidores cubiertos de polvo. Parecía ser algún tipo de cuarto de máquinas abandonado. «Busquen una puerta», ordenó. Tantearon las paredes en la oscuridad. Fue Sofía quien la encontró. Una puerta de metal, pesada, pero sin candado. La empujaron entre las 3 y se abrió con un chirrido que resonó en el espacio vacío. Del otro lado había otro corredor, pero este era diferente. Las paredes eran de concreto sin pintar, el piso estaba húmedo y había tuberías expuestas en el techo. Una luz tenue venía de algún lugar más adelante. «Esto no se ve bien», murmuró Mariana. «Es la única salida», respondió Elena. «Vamos». Caminaron hacia la luz, sus pasos resonando en el espacio cavernoso. El corredor se abría a una área más grande, una especie de cámara subterránea con canales de agua corriendo por el piso. «Es el drenaje», comprendió Elena. «Estamos en el sistema de drenaje del parque». «¿Cómo salimos?», preguntó Sofía, su voz pequeña y asustada. Elena miró alrededor, buscando escaleras, otra puerta, cualquier cosa. Los canales de agua convergían hacia un túnel más grande que se perdía en la oscuridad. Había pasarelas de metal a los lados, oxidadas pero aparentemente sólidas. «Sigamos las pasarelas», decidió. «Tienen que llevar a alguna salida de mantenimiento». Caminaron en fila india por la estrecha pasarela, Elena al frente, Sofía en medio, Mariana al final. El agua corría rápida por el canal central, una mezcla turbia de agua de las albercas y quién sabe qué más. «No miren abajo», advirtió Elena, pero era difícil no hacerlo. El agua hipnotizaba con su movimiento constante, su sonido llenando el espacio. Sofía se tambaleó, mareada de pronto. «¡Cuidado!», gritó Mariana sujetándola justo a tiempo.
Estoy bien, murmuró la pequeña, pero se aferró con más fuerza al barandal. Siguieron avanzando. El túnel parecía interminable, la pasarela extendiéndose hacia la oscuridad. La luz tenue venía de focos industriales espaciados irregularmente, algunos parpadeando, otros completamente apagados. Entonces escucharon voces. «Escuchen», dijo Elena deteniéndose. Eran voces distantes haciendo eco en los túneles. No podían distinguir las palabras, pero era definitivamente gente. «¡Auxilio!», gritaron las tres al unísono. «Estamos aquí». Las voces se detuvieron. Por un momento solo hubo silencio, el correr del agua el único sonido. Luego las voces regresaron más cerca esta vez. «¡Por aquí!», gritó Elena. «En el túnel principal». Vieron luces acercándose, linternas moviéndose en la oscuridad. Las hermanas gritaron y agitaron los brazos. «¡Ahí están!». Eran trabajadores del parque, dos hombres en overoles con cascos y linternas. Se apresuraron por la pasarela hacia ellas. «¿Están bien? ¿Qué hacen aquí abajo?» «Nos perdimos», explicó Elena rápidamente. «Entramos por un conducto de ventilación y... Dios mío, sus padres están como locos buscándolas. Llevan 2 horas desaparecidas». ¿2 horas? A las hermanas les pareció imposible, pero cuando Elena miró su reloj, efectivamente marcaba las 5:47. Los trabajadores las guiaron por el laberinto de túneles, conociendo el camino de memoria. Subieron por unas escaleras de servicio, a través de más pasillos, hasta finalmente emerger por una puerta de mantenimiento cerca de la entrada principal del parque. La luz del sol las cegó momentáneamente. Cuando sus ojos se ajustaron, vieron a sus padres corriendo hacia ellas, sus rostros una mezcla de alivio y furia. «¡Mis niñas!». Carmen las envolvió en un abrazo desesperado, lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Dónde estaban? ¿Están bien? Roberto las revisó de pies a cabeza buscando heridas. Su malestar anterior completamente olvidado ante la angustia de haber perdido a sus hijas. «Estamos bien, papá», aseguró Elena. «Solo nos perdimos». Los regaños vinieron después, en el coche camino a casa. Carmen alternaba entre lágrimas de alivio y sermones sobre la importancia de no separarse, de no meterse en lugares desconocidos, de pedir ayuda inmediatamente. Las hermanas iban calladas en el asiento trasero, exhaustas por la aventura. Sofía se quedó dormida con la cabeza en el hombro de Elena, mientras Mariana miraba por la ventana el paisaje que pasaba. Fue cuando llegaron a casa que Elena lo notó. «Mariana, ¿dónde está tu pulsera?». Su hermana miró su muñeca, encontrándola vacía. La pulsera de cuentas rojas y azules, con su inicial grabada, había desaparecido. «Se me debió caer en los túneles», dijo, tratando de restarle importancia, pero Elena vio las lágrimas en sus ojos. «Podemos hacer otra», ofreció. «No es lo mismo», y no lo era. Porque esa pulsera había sido hecha por las 3 juntas, en un momento específico que no podían recrear. Era un pedazo de su historia compartida, ahora perdido en algún lugar de ese laberinto subterráneo. Esa noche, mientras sus padres dormían agotados por las emociones del día, las 3 hermanas se reunieron en el cuarto de Elena. A la luz de una lámpara de noche, hablaron en susurros sobre su aventura. «¿Creen que alguien encuentre tu pulsera?», preguntó Sofía. «Tal vez», respondió Mariana. «Algún día, cuando seamos grandes, vamos a volver y la vamos a buscar», prometió Elena. «¿Lo prometes?». «Lo prometo». Se durmieron las 3 juntas en la cama de Elena, como cuando eran más pequeñas, y las tormentas las asustaban. Sus pulseras restantes brillaban en la oscuridad, las iniciales E y S, como pequeños guardianes. No sabían que esa sería la última vez que dormirían así, las 3 juntas, seguras en la certeza de que nada podría separarlas. No sabían que las promesas hechas en la oscuridad a veces se rompen con la luz del día.
No sabían que algunos objetos perdidos guardan más significado del que imaginamos, que algunas pérdidas son apenas el preludio de pérdidas mayores. Solo sabían que estaban juntas, que estaban a salvo, que el verano aún no terminaba y que la vida se extendía ante ellas llena de posibilidades infinitas. En algún lugar bajo el parque acuático, en un túnel oscuro donde el agua corría eterna, una pulsera de cuentas rojas y azules yacía en el lodo, la letra M, en su cuenta plateada, esperando ser encontrada, esperando contar su historia. La sala de la casa de los Mendoza se había convertido en un centro de operaciones improvisado. Eran las 8:23 de la noche de ese mismo domingo de agosto de 1991, y lo que había comenzado como un día familiar en el parque acuático se había transformado en una pesadilla que ninguno de ellos olvidaría jamás. Roberto caminaba de un lado a otro frente al teléfono, esperando que sonara. Carmen estaba sentada en el sofá, abrazando a Sofía que dormitaba contra su pecho, agotada por el llanto. En la televisión, el noticiero local mostraba imágenes del Parque Aqua Aventura, ahora cerrado mientras decenas de personas lo peinaban con linternas. 3 hermanas desaparecidas en Parque Acuático de Guadalajara, decía el titular en la parte inferior de la pantalla. Pero las hermanas Mendoza no eran 3, eran 2, porque Elena, de 14 años, no había salido de esos túneles con sus hermanas menores. Todo había sucedido tan rápido que ahora, horas después, a Roberto le costaba reconstruir la secuencia exacta de eventos. Las niñas se habían perdido en los vestidores, eso estaba claro. Los trabajadores del parque las habían encontrado en el sistema de drenaje 2 horas después. Pero cuando emergieron por esa puerta de mantenimiento, cuando él y Carmen corrieron a abrazarlas, solo eran Mariana y Sofía. ¿Dónde está Elena?, había preguntado Carmen, mirando detrás de sus hijas, como si la mayor fuera a aparecer en cualquier momento. La confusión en el rostro de Mariana fue el primer indicio de que algo estaba terriblemente mal. Estaba justo detrás de nosotras, había dicho, volteando a buscar a su hermana. Estaba ahí hace un segundo. Los trabajadores que las habían rescatado se miraron entre sí desconcertados. Juraban que habían sacado a 3 niñas de los túneles. 3 niñas los habían seguido por las escaleras de servicio. 3 niñas habían caminado por el último pasillo hacia la salida, pero solo 2 habían emergido al sol de la tarde. El pánico fue inmediato. Roberto había corrido de vuelta hacia la puerta de mantenimiento, gritando el nombre de Elena. Los trabajadores lo siguieron, igualmente alarmados. Revisaron el pasillo, las escaleras, volvieron sobre sus pasos hasta el punto donde habían encontrado a las niñas. Nada. Era como si Elena se hubiera evaporado en algún punto entre los túneles y la superficie. Tiene que estar en algún lado, repetía Carmen una y otra vez, mientras más personal del parque se unía a la búsqueda. No puede simplemente desaparecer, pero aparentemente sí podía. Ahora, con la noche cayendo sobre Guadalajara, el parque entero había sido evacuado y cerrado. Equipos de búsqueda recorrían cada centímetro de las instalaciones. Buzos revisaban las albercas más profundas. Especialistas en espacios confinados exploraban todo el sistema de drenaje con equipos especializados. El teléfono sonó, sobresaltando a todos. Roberto prácticamente saltó sobre él. «Bueno, la encontraron». La voz al otro lado habló por varios segundos. El rostro de Roberto pasó de la esperanza a la decepción. «Entiendo. Sí, seguiremos esperando. Gracias». Colgó lentamente, evitando la mirada suplicante de su esposa. «Encontraron la mochila de Elena», dijo finalmente, «en uno de los túneles secundarios, pero nada más». Carmen ahogó un sollozo, apretando más a Sofía contra su pecho.
La niña se removió, pero no despertó, perdida en sueños que probablemente eran más amables que la realidad. «Papá». La voz de Mariana era pequeña desde el sillón donde estaba acurrucada. «¿Elena va a volver?». Roberto se sentó junto a su hija del medio, pasando un brazo por sus hombros. Mariana no había llorado desde que se dieron cuenta de que Elena no estaba. Se había quedado muy callada, respondiendo a las preguntas de los policías con monosílabos, su mirada perdida en algún punto invisible. «Claro que va a volver, mi amor. Solo está perdida. La van a encontrar». Pero Mariana negó con la cabeza lentamente. «Algo pasó en los túneles», susurró. «Algo raro». Roberto sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué quieres decir?». Mariana se mordió el labio, como si estuviera decidiendo si hablar o no. Finalmente, las palabras salieron en un torrente. «Cuando estábamos caminando por la pasarela, Elena iba adelante. Yo iba atrás con Sofía, y entonces vi algo en el agua, como una luz. Elena también la vio porque se detuvo y se asomó por el barandal. Me dijo que no me acercara, que siguiera caminando. Pero la luz era bonita, como azul y verde, moviéndose bajo el agua». Roberto intercambió una mirada preocupada con Carmen, quien había estado escuchando. «¿Y luego qué pasó?», preguntó suavemente. «Elena dijo que era solo el reflejo de los focos. Seguimos caminando, pero yo sé que ella seguía mirando hacia atrás, hacia el agua. Y cuando los trabajadores nos encontraron, cuando estábamos subiendo las escaleras...». Mariana se detuvo, sus ojos llenándose finalmente de lágrimas. «¿Qué pasó, mija?». «Escuché a Elena hablar con alguien, pero cuando volteé no había nadie más, solo nosotras y los trabajadores. Le pregunté con quién hablaba y me dijo que con nadie, que me apurara. Pero yo sé que escuché otra voz, una voz de mujer». Los padres se miraron sin saber qué decir. El trauma podía hacer que los niños imaginaran cosas, mezclaran realidad con fantasía. Pero la convicción en la voz de Mariana era perturbadora. «Los policías necesitan saber esto», dijo Roberto finalmente. «No me van a creer», murmuró Mariana. «Ni siquiera yo sé si me creo». El timbre sonó, interrumpiendo la conversación. Carmen fue a abrir, encontrándose con el inspector Humberto Solís, el oficial a cargo de la búsqueda. Era un hombre de unos 50 años, con el rostro curtido por años de ver lo peor de la humanidad. «Señora Mendoza, siento molestearla a esta hora. ¿Podría hablar con Mariana otra vez? Hay algunas inconsistencias en los testimonios que necesitamos aclarar». Carmen asintió, haciéndolo pasar. Solís se sentó frente a Mariana sacando una pequeña libreta. «Mariana, sé que ya has contado tu historia varias veces, pero necesito que me ayudes a entender exactamente qué pasó en los túneles. Los trabajadores que las encontraron dicen que rescataron a 3 niñas. ¿Tú recuerdas cuántas eran cuando los vieron?». Mariana frunció el ceño, concentrándose. «Éramos 3, Elena, Sofía y yo. Los señores llegaron con sus linternas y nos preguntaron qué hacíamos ahí. Elena les explicó que nos habíamos perdido. ¿Y Elena habló con ellos? ¿Estás segura?». «Sí». Ella habló más porque Sofía estaba muy asustada y yo tenía frío. Solís tomó notas rápidamente. «Y luego nos dijeron que nos siguiéramos, que nuestros papás nos estaban buscando. Elena iba primero, luego Sofía, luego yo. Los señores iban uno adelante y otro atrás. ¿En algún momento se separaron?». Mariana negó con la cabeza. «No. Bueno. Cuando estábamos subiendo las escaleras, el señor de adelante se adelantó un poco para abrir una puerta. Dijo que estaba atorada. Elena se quedó esperando con nosotras y el otro señor. Fue ahí cuando la escuché hablar con alguien». «¿Podrías describir esa voz que escuchaste?». Mariana cerró los ojos, tratando de recordar. Era una voz de mujer, suave, como si estuviera cantando pero hablando al mismo tiempo. No entendí las palabras.
¿Y qué hizo Elena? Se dio la vuelta, como si estuviera buscando de dónde venía la voz. Luego negó con la cabeza y nos dijo que nos apuráramos. El señor ya había abierto la puerta. Y después pasamos por más pasillos. Elena iba callada. Cuando llegamos a la última puerta, la que daba afuera, ella se detuvo. Dijo que había olvidado algo, que tenía que regresar. El señor le dijo que no, que ya buscarían lo que fuera después, pero Elena... Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Mariana. Elena me miró y me dijo, «Cuida a Sofía». Luego se dio la vuelta y corrió de regreso por donde veníamos. El señor trató de seguirla, pero ella era más rápida. Y entonces Sofía empezó a llorar muy fuerte y el otro señor dijo, que mejor nos sacara primero a nosotras y luego regresaba por Elena con más ayuda. Pero cuando regresaron, ya no estaba, terminó Mariana. Ya no estaba en ningún lado. Solís cerró su libreta, su expresión sombría. Este testimonio era diferente al que los trabajadores habían dado. Según ellos, las 3 niñas habían salido juntas y Elena había desaparecido justo en el umbral de la puerta. Alguien mentía o la confusión del momento había distorsionado los recuerdos. Mariana, ¿tu hermana había estado actuando extraño antes de perderse? Había mencionado algo sobre irse, sobre estar cansada del parque. «No», exclamó Mariana indignada. «Elena nunca nos dejaría, nunca. Ella siempre nos cuida». «No estoy sugiriendo que las dejara por voluntad propia», aclaró Solís rápidamente. «Solo trato de entender su estado mental». Roberto intervino. «Inspector, mi hija no se fugó, si es lo que está insinuando. Elena es una niña responsable, buena estudiante, nunca ha dado problemas». «No lo dudo, señor Mendoza, pero debo explorar todas las posibilidades. En las próximas horas extenderemos la búsqueda fuera del parque. Necesitaré una foto reciente de Elena y una lista de sus amigos, lugares que frecuenta». «Fuera del parque», interrumpió Carmen. «Pero ¿cómo podría haber salido? Dijeron que todas las salidas estaban vigiladas». «Estamos revisando las cintas de seguridad. Hasta ahora no hemos visto a Elena salir por ninguna de las salidas oficiales, pero hay puntos ciegos, áreas en construcción. Un parque de ese tamaño es difícil de vigilar completamente». La implicación quedó flotando en el aire como un mal presagio. Si Elena había salido del parque, si alguien la había sacado, las posibilidades se multiplicaban exponencialmente, y no todas eran buenas. «Hay algo más», dijo Solís, claramente incómodo. «Hemos encontrado evidencia de que alguien ha estado usando los túneles de mantenimiento del parque sin autorización. Basura reciente, colillas de cigarros, incluso lo que parece ser un campamento improvisado en una de las cámaras de bombeo abandonadas». El horror se reflejó en los rostros de los padres. La idea de que sus hijas hubieran estado vagando por túneles donde podría haber estado viviendo algún indigente o peor era aterradora. «¿Creen que alguien...» Carmen no pudo terminar la frase. «No hay evidencia de que las niñas tuvieran contacto con nadie más que los trabajadores que las rescataron», aseguró Solís. «Pero es una línea de investigación que debemos seguir». Después de que el inspector se fue, la casa quedó en un silencio opresivo. Roberto llamó a su hermano en Tepic para contarle lo sucedido, mientras Carmen preparaba té para calmar los nervios. Mariana se había quedado dormida en el sillón, su rostro aún marcado por las lágrimas secas. A las 11:47 de la noche, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era el gerente del parque acuático, disculpándose profusamente y asegurándoles que estaban cooperando completamente con las autoridades. Mencionó que habían contratado a una empresa especializada en búsqueda y rescate para explorar áreas del sistema de drenaje que llevaban años sin inspeccionar. «Señor Mendoza»,
dijo el gerente con voz temblorosa. «Hay algo que debo decirle. No es la primera vez que sucede algo inusual en esos túneles». Roberto sintió que se le helaba la sangre. «¿A qué se refiere?» En el 87, un trabajador de mantenimiento reportó haber visto luces extrañas en los túneles principales. Dijo que escuchó voces, música incluso. Lo mandamos a hacer estudios de drogas. Salieron negativos, pero nunca quiso volver a bajar solo. Y el año pasado, un niño de 10 años se separó de su grupo durante un recorrido de las instalaciones. Lo encontraron 3 horas después en los túneles, pero no recordaba cómo había llegado ahí. Dijo que una señora bonita le había dicho que lo llevaría con su mamá. Roberto apretó el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Por qué nadie nos advirtió sobre esto? Porque nunca había desaparecido nadie. Siempre los encontrábamos. Siempre. Hasta ahora, pensó Roberto. Pero no lo dijo en voz alta. Después de colgar, Roberto encontró a Carmen en el cuarto de Elena, sentada en la cama de su hija mayor, abrazando uno de sus peluches. La habitación estaba tal como Elena la había dejado esa mañana. La cama a medio tender, ropa sobre la silla, libros de la escuela apilados en el escritorio. «Tiene que estar en algún lado», murmuró Carmen. «Las personas no desaparecen así». Nada más. Roberto se sentó junto a ella tomando su mano. No sabía qué decir. En las películas, los padres siempre sabían las palabras correctas, siempre mantenían la esperanza. Pero esto no era una película, y él se sentía completamente perdido. «¿Y si no la encontramos?», preguntó Carmen, su voz quebrándose. «La vamos a encontrar», respondió Roberto, aunque las palabras sonaban huecas incluso para él. En la sala, Mariana se despertó sobresaltada, gritando el nombre de Elena. Carmen corrió a consolarla mientras Roberto se quedaba en el cuarto vacío, mirando la pulsera de cuentas rojas y azules que Elena había dejado en su buró esa mañana antes de salir. La había dejado porque no quería perderla en el agua. Roberto tomó la pulsera, sintiendo las pequeñas cuentas entre sus dedos. La E plateada brillaba bajo la luz de la lámpara. En algún lugar, Mariana había perdido la suya con la M. Y Elena estaba perdida en algún lugar, con o sin su pulsera, en un laberinto de túneles oscuros donde las luces brillaban bajo el agua y voces invisibles llamaban a las niñas. El reloj marcaba la medianoche, cuando Roberto finalmente apagó la luz del cuarto de Elena. En la oscuridad, la ausencia de su hija mayor se sentía aún más profunda, más real. Mañana vendrían más policías, más preguntas, más búsquedas. Los medios de comunicación convertirían su tragedia privada en espectáculo público. Pero esta noche, en el silencio de la casa donde ahora faltaba una voz, una risa, una presencia, Roberto Mendoza se permitió llorar por primera vez. Lloró por su niña perdida, por las respuestas que no tenía, por el día perfecto que se había convertido en pesadilla, en algún lugar de la ciudad, en las entrañas de un parque acuático cerrado. Los equipos de búsqueda continuaban su trabajo. Linternas cortaban la oscuridad. Voces llamaban un nombre que no recibía respuesta. Los túneles guardaban sus secretos. El agua seguía corriendo indiferente. Y Elena Mendoza, de 14 años, permanecía desaparecida. La primera noche sin ella había comenzado, y nadie en la casa Mendoza dormiría tranquilo. En la sala, Mariana murmuraba en sueños, llamando a su hermana. En su cuarto, Sofía se aferraba a su madre, demasiado pequeña para entender completamente, pero lo suficientemente grande para sentir el vacío. Y en algún lugar que no aparecía en ningún mapa del parque, en un espacio entre los espacios conocidos, algo esperaba, algo que había esperado mucho tiempo, que había llamado con voz de canto, que había mostrado luces imposibles bajo aguas turbias. Algo que ahora tenía a Elena.
El reloj seguía su marcha implacable hacia el amanecer, hacia un nuevo día donde una familia de 5 se había convertido en una de 4, donde las búsquedas continuarían, donde la esperanza lucharía contra la desesperación. Pero en los túneles el tiempo funcionaba diferente. En los túneles 18 años podían pasar en un parpadeo o extenderse como una eternidad. En los túneles, las niñas perdidas a veces encontraban cosas que era mejor dejar sin descubrir. Y a veces, solo a veces, las cosas perdidas encontraban el camino de regreso. Pero esa es una historia para otro día, otro capítulo, otro momento, cuando un bombero llamado Diego Martínez encontraría una pulsera en el drenaje y desataría una cadena de eventos que nadie podría haber previsto. Por ahora, en esta noche de agosto de 1991, solo había ausencia, misterio y el eco de un nombre en túneles vacíos. Diego Martínez se ajustó el casco mientras descendía por la escalera de servicio hacia el sistema de drenaje principal de Guadalajara. A sus 28 años, llevaba 5 como bombero, pero esta era su primera vez lidiando con una situación en los túneles bajo el antiguo parque Aqua Aventura, cerrado desde hacía una década. 10 metros más y llegas al túnel principal. Cracleó la voz de su capitán por el radio. El trabajador municipal está atrapado en la intersección de los conductos B7 y B9. «Entendido, capitán», respondió Diego, sintiendo el aire volverse más húmedo y pesado conforme descendía. La llamada había llegado a las 14:30. Un empleado del Departamento de Obras Públicas había quedado atascado mientras realizaba una inspección rutinaria. No era una situación de vida o muerte, pero requería experiencia en espacios confinados, algo en lo que Diego se había especializado. El haz de su linterna cortó a través de la oscuridad cuando finalmente llegó al túnel principal. El agua corría por un canal central, el mismo sistema que alguna vez había servido para drenar las albercas del parque acuático. Las paredes de concreto mostraban años de abandono, musgo, oxidación, grafiti de exploradores urbanos que se habían aventurado donde no debían. «Eugenio», llamó Diego, su voz rebotando en las paredes curvas. «¿Me escuchas? Aquí. Por aquí». Llegó una voz desde más adelante. Diego siguió el sonido, caminando cuidadosamente por la pasarela lateral. Sus botas pesadas resonaban metálicamente, el único sonido además del agua corriendo. Después de unos 50 metros, lo encontró. Eugenio Ramírez, un hombre de unos 40 años con considerable sobrepeso, estaba atascado en una abertura entre 2 túneles. Había intentado pasar por un espacio demasiado estrecho y ahora no podía avanzar ni retroceder. «No te preocupes, compadre», dijo Diego evaluando la situación. «Te vamos a sacar. ¿Estás herido?» «No, solo atorado. Llevo aquí 2 horas. Mi supervisor debe estar furioso». Diego examinó el espacio. Tendría que ensancharlo un poco, tal vez mover algunos escombros. Mientras trabajaba, notó algo peculiar en las paredes. Marcas, rasguños, como si alguien hubiera intentado escalar desesperadamente. «¿Vienes seguido por aquí?», preguntó mientras aflojaba algunos tornillos de una rejilla para dar más espacio. «Una vez al mes, más o menos. Revisión de rutina. Aunque estos túneles...» Eugenio bajó la voz. «Dan mala espina». «¿Por qué? ¿Lo dices? Llevo 10 años trabajando en el drenaje municipal. He visto de todo. Ratas del tamaño de gatos, cocodrilos que la gente tira cuando crecen mucho, indigentes viviendo en las cámaras secas. Pero estos túneles son diferentes». Diego sintió un escalofrío involuntario. «¿Diferentes cómo?» «A veces escuchas cosas, voces, risas. Una vez juré que escuché música, como de los 80. Mi compañero José dice que son ecos de cuando el parque estaba abierto, que el sonido queda atrapado y rebota por años. Pero yo no sé.
Con un último tirón, Diego logró aflojar suficiente la estructura. «Intenta ahora». Eugenio se retorció y con algo de esfuerzo logró pasar. Se dejó caer al otro lado jadeando. «Gracias, hermano, te debo una. No es nada. Vamos a salir de aquí». Comenzaron el camino de regreso, pero algo captó la atención de Diego. En una intersección de túneles, su linterna iluminó lo que parecía ser ropa enganchada en una rejilla. Se acercó para investigar. «¿Qué es?», preguntó Eugenio. Diego sacó lo que resultó ser una mochila pequeña, rosa, con estampados de caricaturas. Estaba sorprendentemente bien preservada, considerando el ambiente húmedo. La abrió con cuidado. Dentro había un traje de baño infantil, una toalla con iniciales bordadas EM y una identificación escolar plastificada. La foto mostraba a una adolescente sonriente. El nombre decía Elena Mendoza, segundo de secundaria, ciclo 1990-1991. «Dios mío», murmuró Eugenio mirando sobre su hombro. «Esa no es... ¿qué? Las hermanas Mendoza. Fue un caso famoso aquí en Guadalajara. 3 hermanas desaparecieron en el parque en el 91. Bueno, en realidad, solo una desapareció, Elena. Las otras 2 aparecieron, pero ella nunca». Diego sintió que se le secaba la boca. Había escuchado esa historia, por supuesto. Era una de esas leyendas urbanas locales que todos conocían. Pero encontrar evidencia física... «Hay que reportar esto», dijo, guardando cuidadosamente la mochila. Continuaron, caminando, ahora con más urgencia. Pero a los pocos metros, la linterna de Diego iluminó algo más en el agua. Un destello de color entre el lodo y los escombros. Se agachó y recogió el objeto. Era una pulsera de cuentas rojas y azules, con una cuenta plateada que tenía grabada la letra M. «Otra vez las hermanas», susurró Eugenio. «Mariana, la hermana mediana se llamaba Mariana». Diego guardó la pulsera en una bolsa de evidencia que llevaba en su equipo. Su entrenamiento le decía que no debía tocar potencial evidencia, pero ya era tarde para eso. Estaban a punto de continuar cuando escucharon algo que los heló hasta los huesos. Una risa, clara, infantil, femenina, vino de algún lugar más, profundo en el sistema de túneles. «¿Escuchaste eso?», preguntó Diego. Eugenio asintió, su rostro pálido bajo la luz de las linternas. «Te dije que estos túneles estaban malditos». «No existen las maldiciones», respondió Diego automáticamente, aunque su mano fue instintivamente hacia su radio. La risa vino otra vez, más cerca esta vez, y luego, tan claro como si alguien estuviera parado junto a ellos: «Mariana, ven a jugar». Eugenio soltó una maldición y comenzó a correr hacia la salida. Diego lo siguió, pero algo lo hizo voltear una última vez. Por un instante juró ver una figura al final del túnel, una silueta delgada, inmóvil, observándolos. Parpadeó y había desaparecido. 2 horas después, Diego estaba en la estación de policía, la mochila y la pulsera sobre el escritorio del detective Carlos Mendoza. El apellido era una coincidencia. No tenía relación con la familia de las niñas desaparecidas. «Esto es increíble», dijo el detective examinando los objetos. «Después de 18 años, ¿el caso sigue abierto?», preguntó Diego. «Técnicamente sí, aunque no ha habido pistas nuevas en más de una década. La familia fue muy duro para ellos. El padre murió hace 5 años, infarto. La madre vive en una casa de retiro. Las hermanas... ¿Qué pasó con ellas? Mariana vive aquí en Guadalajara. Es psicóloga infantil. Sofía se mudó a la Ciudad de México. Ninguna de las 2 habla del tema. Las pocas veces que alguien ha intentado entrevistarlas se niegan. ¿Y no se encontró nada más en todos estos años?». Carlos negó con la cabeza. Dragaron las albercas. Revisaron cada centímetro del parque antes de demolerlo parcialmente. Los túneles se inspeccionaron varias veces los primeros años, pero son un laberinto.
kilómetros y kilómetros de pasajes, algunos inundados, otros colapsados. Después de un tiempo simplemente se dieron por vencidos. Pero ahora tenemos esto. Sí, voy a tener que contactar a la familia. No va a ser fácil. ¿Dijiste que escuchaste algo más en los túneles? Diego dudó. A la luz del día, en una estación de policía bien iluminada, hablar de risas fantasmales parecía ridículo. Probablemente ecos, dijo finalmente. Los túneles tienen una acústica extraña. Carlos lo miró fijamente por un momento. Luego asintió. Probablemente, aunque he estado en este trabajo 20 años. He visto casos que no tienen explicación lógica. Lugares donde han sucedido tragedias que parecen retener algo. No soy supersticioso, pero hay sitios en esta ciudad donde no entrarías de noche por nada del mundo. Diego pensó en la figura que había visto o creído ver en el túnel. ¿Qué crees que le pasó a Elena? Carlos se reclinó en su silla, suspirando. La teoría oficial es que se desorientó en los túneles y cayó en alguna sección inundada. Su cuerpo fue arrastrado hacia partes inaccesibles del sistema. Pero, había inconsistencias. Los trabajadores que rescataron a las niñas juraban que sacaron a 3. Las hermanas menores a veces decían que Elena había hablado con alguien más en los túneles. Alguien que ellas no podían ver. Una de ellas, Mariana, mencionó luces extrañas en el agua. ¿Crees que alguien más estaba ahí abajo? Es posible. Encontramos evidencia de que vagabundos usaban algunas secciones, pero nunca pudimos probar nada. Y luego estaban los otros incidentes. ¿Otros incidentes? En los años que el parque estuvo abierto, hubo al menos 5 casos de niños que se perdieron temporalmente en esas instalaciones. Todos fueron encontrados horas después, desorientados pero ilesos. Todos contaban historias similares. Una mujer bonita que les prometía llevarlos con sus padres, luces de colores en el agua, música que venía de ninguna parte. Diego sintió que se le erizaba el vello de los brazos. ¿Y nadie investigó? El parque era el negocio más grande de la zona. Empleaba a cientos de personas. Las autoridades no iban a cerrarlo por historias de niños asustados. Hasta que Elena desapareció. El parque cerró en el 99, ¿verdad? Sí, oficialmente por problemas financieros, pero la verdad es que después del caso Mendoza, la asistencia nunca se recuperó. La gente tenía miedo. Circulaban historias de que el fantasma de Elena vagaba por los túneles, llamando a otros niños para que jugaran con ella. Eso es una tontería, dijo Diego, aunque las palabras sonaron menos convincentes de lo que pretendía. Tal vez. Pero dime, ¿volverías a entrar a esos túneles solo? Diego no respondió. Esa noche, Diego no podía dormir. Vivía solo en un pequeño departamento cerca del centro y cada sonido de las tuberías lo sobresaltaba. Finalmente, a las 3 a.m., se levantó y encendió su computadora. Buscó Hermanas Mendoza Aqua Aventura 1991. Los resultados fueron inmediatos. Docenas de artículos de periódico digitalizados, blogs de crímenes sin resolver, foros de conspiraciones. Leyó por horas, absorbiendo cada detalle. Las teorías iban desde lo mundano. Elena se ahogó accidentalmente hasta lo bizarro. Fue secuestrada por una secta que operaba en los túneles. Pero lo que más le llamó la atención fueron los testimonios de otros visitantes del parque. Mi hija de 6 años desapareció por 3 horas en 1989. Cuando la encontramos, dijo que una señora brillante la había llevado a un lugar bonito bajo el agua. En 1993, vi luces moviéndose en la alberca de clavados después del horario de cierre. El guardia de seguridad me dijo que era normal, que pasaba todo el tiempo. Trabajé en mantenimiento del 85 al 91. Hay túneles que no aparecen en los planos.
túneles que a veces están ahí y a veces no. Renuncié después de que encontré una sala llena de juguetes y ropa de niños, una sala que no existía en ningún mapa. Diego cerró la laptop, frotándose los ojos. Tal vez solo estaba cansado. Tal vez el estrés del rescate y el descubrimiento lo estaban afectando, pero cuando finalmente se durmió, soñó con túneles interminables llenos de agua turquesa luminosa, con risas infantiles que venían de todas partes y ninguna, con una niña de 14 años que lo llamaba desde las profundidades, sosteniendo una pulsera de cuentas rojas y azules. «Ven a jugar», decía Elena en el sueño. «Aquí abajo el verano nunca termina». A la mañana siguiente, Diego fue despertado por su teléfono. Era el detective Mendoza. «Necesito que vengas a la estación. Mariana Mendoza quiere conocerte». Diego sintió un nudo en el estómago. «¿Le dijiste sobre la pulsera?» «Sí, fue difícil, pero insiste en hablar contigo. Dice que hay cosas sobre esa noche que nunca le contó a la policía». Una hora después, Diego estaba sentado en una sala de interrogatorios frente a una mujer de 30 años. Mariana Mendoza había crecido para convertirse en una mujer atractiva, pero marcada por la tragedia. Sus ojos tenían esa cualidad que Diego había visto en otros sobrevivientes, como si miraran a través de la realidad hacia algo que solo ellos podían ver. «Gracias por venir», dijo ella, su voz sorprendentemente firme. «¿Puedo ver la pulsera?» Carlos sacó la bolsa de evidencia y la puso sobre la mesa. Mariana la miró por un largo momento sin tocarla. «La perdí tratando de salvar a Elena», dijo, finalmente. «¿Salvarla?», preguntó Diego. «¿De qué?». Mariana lo miró directamente a los ojos. «De la mujer en el agua, la que cantaba, la que nos llamó a los túneles. Los reportes dicen que ustedes se perdieron accidentalmente». Mentí. Teníamos miedo de que no nos creyeran, de que pensaran que estábamos locas, pero después de todos estos años, después de las terapias, las pastillas, las noches sin dormir, ya no me importa lo que piensen. Carlos sacó una grabadora. «¿Te importa si grabo esto?». «Adelante. Es hora de que alguien sepa la verdad». Mariana respiró profundamente y comenzó. «No, nos perdimos. Fuimos guiadas. Cuando estábamos en los vestidores, escuchamos una voz, una mujer cantando. Era la melodía más hermosa que había escuchado jamás. Elena fue la primera en seguirla. Dijo que teníamos que ver de dónde venía». «¿Y ustedes la siguieron?» «Era como si no tuviéramos opción. La canción nos jalaba. Encontramos una puerta que decía solo personal, pero estaba abierta. Los pasillos parecían normales al principio, pero mientras más caminábamos, más extraños se volvían. Las paredes sudaban agua que brillaba». Diego intercambió una mirada con Carlos. «Llegamos a las rejillas de ventilación por accidente». Elena dijo que podía escuchar la canción más fuerte desde ahí. Nos metimos y gateamos hasta llegar a ese cuarto con las tuberías y luego a los túneles principales. ¿Y qué pasó? En los túneles, las manos de Mariana temblaban ligeramente. La vimos, a la mujer. Estaba en el agua, pero no mojada. Era como si el agua fuera parte de ella. Brillaba con esa luz azul y verde. Era hermosa, pero de una manera que daba miedo, como algo que no debería existir. ¿Qué hizo? Nos habló. Dijo que llevaba mucho tiempo sola, que quería amigas para jugar, que en su reino bajo el agua nadie crecía, nadie se iba, todos eran felices para siempre. Y luego, Elena dio un paso hacia ella. Yo traté de detenerla, agarré su mano, pero era como si estuviera en trance. La mujer extendió su mano hacia Elena, y cuando sus dedos se tocaron, Mariana se detuvo, lágrimas corriendo por sus mejillas. Cuando se tocaron, Elena sonrió, la sonrisa más feliz que le había visto jamás, y dijo: «Ya no tengo que crecer, ya no tengo que dejar de ser niña». Y entonces mi pulsera se rompió y las cuentas cayeron al agua.
¿Qué pasó después? Los trabajadores llegaron, sus linternas ahuyentaron a la mujer. Elena parpadeó como si despertara de un sueño. Nos sacaron de ahí, pero mientras subíamos, Elena seguía mirando hacia atrás. Y justo antes de salir, la escuchaste hablar con alguien. Mariana asintió. La mujer la estaba llamando. Elena me miró y me dijo que cuidara a Sofía, que ella tenía que volver, que había prometido. ¿Prometido qué? Quedarse para siempre en el verano eterno bajo el agua. La sala quedó en silencio. Carlos había dejado de escribir notas. Diego sentía la boca seca. «Sé cómo suena», continuó Mariana. «Por eso nunca lo conté. Mis padres me llevaron con psicólogos, psiquiatras, tomé medicinas. Eventualmente aprendí a decir que no recordaba bien, que había sido el trauma. Pero nunca lo olvidé, nunca dejé de ver a esa mujer en mis pesadillas, nunca dejé de escuchar esa canción». «¿Por qué decidiste contarlo ahora?», preguntó Diego. «Porque encontraste mi pulsera, porque tal vez si alguien más entra a buscar, puede encontrar a Elena, o lo que queda de ella. Mis padres murieron sin respuestas. Sofía se fue lejos para olvidar, pero yo necesito saber». «Los túneles son peligrosos», advirtió Carlos. «Muchos están inundados o son estructuralmente inestables». «Lo sé, pero han pasado 18 años. Si hay, aunque sea una posibilidad». Diego se encontró hablando antes de que su cerebro pudiera detenerlo. «Yo podría volver. Con el equipo adecuado, con apoyo, podría buscar». Carlos lo miró como si se hubiera vuelto loco. «Eso no es tu jurisdicción. Además, después de lo que contaste ayer...» «¿Qué contó?», preguntó Mariana. Diego dudó, luego respondió. «Escuché voces y una risa, y alguien dijo tu nombre». Mariana palideció aún más, si eso era posible. «¿Elena? No lo sé. Tal vez. Tengo que ir contigo». «Absolutamente no», dijeron Carlos y Diego al unísono. «Es mi hermana. Llevo 18 años viviendo con la culpa de no haberla detenido. Si hay una oportunidad de encontrarla, de traerla a casa para que pueda descansar...» «Señora Mendoza», dijo Carlos gentilmente, «entienda que lo más probable es que su hermana haya muerto hace mucho tiempo. Lo que sea que Diego escuchó...» «Y si no está muerta», interrumpió Mariana, «y si la mujer del agua se la llevó a algún lugar, y si ha estado esperando todos estos años a que alguien la encuentre...» Era una locura. Diego lo sabía. Cuentos de fantasmas y mujeres mágicas en el agua no tenían lugar en una investigación policial seria. Pero algo en los ojos de Mariana, la misma desesperación esperanzada que había visto en tantos familiares de desaparecidos, lo conmovió. «Dame unos días», dijo finalmente. «Déjame organizar una expedición apropiada, con más bomberos, equipo de grabación, todo documentado. Si vamos a hacer esto, lo haremos bien». Mariana tomó su mano, apretándola con fuerza. «Gracias, gracias». Después de que ella se fue, Carlos se volvió hacia Diego. «¿Estás seguro de esto? Esos túneles, hay una razón por la que los sellaron después de demoler el parque». «No puedo explicarlo», admitió Diego, «pero siento que tengo que hacerlo. Como si encontrar esa mochila y esa pulsera no fuera coincidencia». Carlos suspiró. «Ten cuidado. Y Diego, si ves algo, cualquier cosa extraña, sales de ahí inmediatamente. Hay algunas historias que es mejor dejar sin final, pero Diego ya había tomado su decisión. En algún lugar bajo la ciudad, en un laberinto de túneles olvidados, los secretos de 1991 esperaban. Y tal vez, solo tal vez, Elena Mendoza también esperaba. El problema con buscar a los perdidos es que a veces, cuando los encuentras, descubres
que hay buenas razones por las que se perdieron en primer lugar, y a veces descubres que no todos los que están perdidos quieren ser encontrados.